ese es el dilema cuando se trata de abuso, de acoso, de violación, de incesto contra las personas menores de edad. No es hablando de la impunidad, sino que se lleve el proceso guardando la identidad de la menor agredida. Eso es muy difícil. Lo que se utiliza en los expedientes es poner las iniciales, pero es evidente que cuando venga el proceso se va a saber. Nos estamos refiriendo a un caso que ha sonado durante la semana de un supuesto funcionario adscrito a la Cancillería de la República, posiblemente, que ha cometido incesto. Y naturalmente no se devela ni se revela para preservar la integridad de la menor. Nosotros tuvimos un caso hace unos años, precisamente con alguien que laboraba aquí, y la recomendación a la madre fue que manejara el asunto como debe ser, incluso debe estar ya cumpliendo la condena esa persona, pero que no involucrara a la menor. La involucraron y déjame decirte, Dayana, y es muy triste, ellas no han vuelto al país, porque se hizo un escándalo cuando se mezclan algunas cosas. Aplicar la ley como debe ser da resultados, aunque a uno le gusta a veces más el espectáculo, que no tiene el mismo resultado que el proceso penal y las sentencias. Sí, porque alguna gente dice, bueno, en los casos, en estos tipos de casos, cuando es en un barrio, se sabe todo. Entonces, lo cual no quiere decir que se justifica, se debería tratar de igual manera. Entonces la razón, como se le hace al pobre, se le tiene que hacer al funcionario. No, se tiene que cumplir la ley para todos. Para el Entonces pobre lo y que para el debe ser funcionario es que cuando ocurren esos casos, igual se tiene que tratar como de acuerdo a lo que establece la ley. No es una excusa para romper la ley, sino que no, entonces usemos eso para crear conciencia y que a nivel de los destacamentos y de los estamentos donde se dilucidan estos casos, que lamentablemente son tan comunes en nuestra sociedad, pues se respete los menores, porque como tú dices, esas menores son las que más, que no siempre son mujeres, pero la mayoría son mujeres, que tienen que sufrir las consecuencias de ese crimen tan horrendo que es irrecuperable. Claro, que eso marca para toda la vida y que no debería quedar impune nunca. Tú sabes lo que yo sí quisiera saber, el colegio que tuvo la valentía de denunciarlo, porque aquí es muy frecuente, sobre todo en los colegios donde asiste un sector social específico, donde esos casos se acallan. Y lo sabe la maestra, lo sabe la directora, y lo estoy diciendo en femenino, es profesor. Lo sabe la madre, la tía, la amiguita y la hermana. Y se sigue sin decir nada porque no quieren arriesgar otras cosas. De modo que cuando esto continúe, me encantaría de verdad saber cuál es el colegio, porque no ha sido usual en este medio que los colegios se envalentonen y defiendan los derechos que preservan la integridad de los menores. Y ojalá agredidos. Cumplido el debido proceso, si se encuentra la culpabilidad, que realmente se sea ejemplar con la sanción y que se sepa y que le duela y que por lo menos que le avergüence, Dayana. Claro. Porque esta es una sociedad muy permisiva. Aquí gritamos me robaron mis chelitos y por la impunidad, pero con ese tipo de infracción todos sabemos lo que todos acallamos y sabemos quién es el violador, quién es el exhibicionista, quién es el acosador, quién es el golpeador y seguimos para adelante. A propósito de adelante, al parecer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, seguirá para adelante a partir de las elecciones. Es una situación muy delicada, tú sabes que con estos temas internacionales uno tiene que andar encima de brasas para no lucir que uno se está inmiscuyendo
en asuntos de otros países, pero en estos casos tenemos que hacerlo. La situación de Venezuela, al parecer, es más grave de lo que a veces nos enteramos por testimonios y por algunos reportajes. Y entre el espanto y la ternura, recordemos que el presidente Maduro dijo, cuando yo gane, entonces yo voy a retomar el diálogo allá en República Dominicana, porque después que gane las elecciones. Es una situación más difícil también, Tayana, porque la observación electoral, que tiene una categoría internacional, no va a asistir a ese proceso, y eso entonces demerita bastante la jornada para hacer el recuento de lo que podría ocurrir. Sí, claramente ya el deterioro de los procesos institucionales, pero ya ni siquiera democráticos, institucionales, ha llegado porque el régimen chavista hacía elecciones con conservadores y ganaba elecciones. Y Chávez fue legitimado en decenas de ocasiones. Pero en este caso, obviamente, claramente Maduro entiende que no la tiene a su favor y que no puede llevar. Pero es una pena. Sí tenemos que opinar porque nos duele Venezuela y tenemos muchos amigos venezolanos aquí en nuestro país que lamentablemente son exiliados económicos de Venezuela y pues nos duele, es un país hermano, así como a ellos, nosotros les dolimos por tanto tiempo y fue refugio de muchos dominicanos, incluyendo nuestro padre de la patria, también pues nos duele y le dolimos a Venezuela muchas veces, nosotros nos duele Venezuela y nos duele Nicaragua. Y tú sabes que hay unos mea culpas a veces tardíos, en este caso no es tan tardío como cuando se trata de otros países cercanos, porque en un principio muchos nos negábamos a creer lo que estaba pasando. Entonces cuando comenzó ese exilio económico, esos académicos a llegar aquí, muchos periodistas, muchos profesionales, tú decías, bueno, el ABC, tú decías, no, estos son los conservadores que no aceptan ese proceso de transformación venezolana. E incluso comentaba con una persona que trabaja en los medios que uno decía, no, ahí viene a hablar fulano, la chama, no, ella viene a hablar en contra de la revolución. Y después la evidencia nos dio en la cara y nos dimos cuenta que la situación va más allá de ser blanco o negro, pro imperialista o no imperialista. Sí, que lamentablemente ya todo lo vemos en el prisma de que si somos pro o contra, y la realidad es la realidad, o sea, tenemos que volver a la verdad. En la era de la posverdad tenemos que volver a la verdad. La verdad es que es una crisis económica y humana insostenible y que no se vislumbra una posibilidad de cambiar en el futuro próximo. Y hablando de la región, una situación que también, más que sorprende, abate, es la situación en Nicaragua. Nicaragua desapareció de los medios durante un tiempo porque se pensaba que todo marchaba y que la brillantez de Ortega supo acomodarse a los nuevos tiempos y la economía mixta y todo el fervor con Rosario Murillo. Te lo habla una persona que perteneció a esa generación que apostó a esa utopía después de la Revolución Cubana, que no nos tocaba como generación, sino ya como realización. Y de repente hemos descubierto que aquello no solo no funciona, sino que pretende seguir funcionando de esa manera. Las protestas en las calles son constantes. Se le ha pedido al presidente que detenga la represión y al parecer él no entiende. Y ya aquellos hijos de Sandino se han convertido en caricatura de ellos mismos. Y eso de verdad es frustrante y muy doloroso. Sí, sobre todo porque estamos hablando de un país del que somos parte del sistema de integración centroamericana. O sea que pertenecemos a un grupo en el que Nicaragua es
es un miembro importante. Es un país que había tenido muchos logros económicos en los últimos tiempos, pero que sí, que en materia institucional había a veces los riesgos de perder las formas para perpetuarse en el poder son peligrosas para los países y eventualmente para el mismo que no encontró los mecanismos mejores para eso, y creo que tal vez en Nicaragua hay un porte de eso, pues lamentamos muchísimo también esa, y ojalá se pueda encontrar, yo creo que tal vez ahí sí pudiese haber todavía la posibilidad de que se encaucen de nuevo el camino del diálogo, de las reformas con diálogo, o sea, realmente dentro de un contexto democrático. Dayana, y todavía tenemos el efecto acuerdo China, que tú has comentado en diversos foros, en distintos estamentos de comunicación y profesionales, pero no quisiera que el efecto China o la burbuja china nos impida analizar la región con la experiencia y el compromiso que tienes, incluso con tantos amigos en Curazao y en todos los países cercanos que nos miran y que nos auspician además. Cuando hablaste aquí en el Matutino Alternativo sobre China, se quedaron algunas preguntas en el aire. ¿Significa eso una diferencia en el Caribe o hay frente a los otros países del Caribe, o hay otros países del Caribe que también formalizaron sus relaciones con China? Sí, la mayoría de los países del Caribe tienen relación con China. Bueno, de hecho, con Taiwán ya quedan nada más, éramos 20 y ya quedan 19 países, pero la mayoría están en el Caribe, Centroamérica y el Pacífico. Queda algunos países de la CARICOM, queda Haití, que es miembro de la CARICOM, y también quedan algunas de las islas pequeñas del Caribe Oriental, Santa Lucía, que no tienen. Grenada, que no tienen con China, que tienen con Taiwán. Santa Lucía cambió y volvió de nuevo. Sí. Pero la mayoría tienen relaciones, las economías más grandes, Trinidad y Tobago, Jamaica, por supuesto Cuba, Barbados, Guyana, todas esas tienen relaciones con China y tienen inversiones, Trinidad y Tobago tiene inversiones chinas en términos de petroleros, en Curazao la refinería va a pasar de manos de PDVSA a una empresa china. El contrato con PDVSA se vence el año que viene y entonces ya licitaron. Pues eso es algo concreto y contundente. Exacto. Entonces sí, hay mucho. Bueno, Cuba tiene el puerto de Mariel, que es una inversión china, para la parte de la explotación petrolera, se está haciendo con China. O sea que sí, que hay inversiones y nosotros pues llegamos, Panamá está con China, hay países de Centroamérica que todavía están con Taiwán, pero pues nosotros nos unimos al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sí, geopolíticamente nos lleva a la mesa de muchos escenarios políticos donde no tener relaciones formales con China eran un impedimento. En términos de mercado, puede que abra oportunidades porque nos permite un diálogo de negociar propuestas de inversión, pero obviamente China tiene el mundo entero, o sea, estamos hablando de números demenciales, que no extraordinarios, de donde quiera que lo tomes, por donde quiera que lo tomes, y todo el mundo, pues es el mercado meta de medio mundo. Hacemos una pausa y regresamos. Mira, es bueno que preparemos al público porque en Ready para Exportar hoy vamos a hablar de el turismo de salud. Sí.
Tú habías tratado ese tema hace mucho aquí, pero sin el aval de una persona que lo está haciendo y que cree en eso, ¿no? Sí, claro, Alejandro Cambiaso, que vamos a estar conversando con él, pues es el presidente de la Asociación de Turismo de Salud de la República Dominicana, y obviamente nuestro país ha sido muy fuerte en turismo, pero no ha logrado diversificar a todos los subsectores del sector turismo que están generando pues miles de No, millones de dólares. yo sé de una cifra que tú dices por ahí que yo pienso que eso no puede ser. Exacto. En el 2017 ese sector, turismo de salud y bienestar, generó 1 trillón. O sea, eso son muchos ceros, muchos ceros. Sí, más de que lo que ganan los peloteros. Mucho más. Mira, y a propósito de China, otro detalle, te escuché en el Matutino Alternativo hablar quizás no de la poca importancia del turismo con China, pero que eso no representaría el primer renglón positivo del intercambio. Yo te decía en esa ocasión, bueno, llegan los aviones de Rusia, sí, tan lejos como. En un país que pronto tendrá 200 millones de turistas al año, obviamente tú dices, bueno, si yo tengo el 0.001% de ese grupo, ya es muchísimo. Duplicamos el número de turistas de la República Dominicana. Por lo tanto, sí, es positivo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú ves las encuestas, ¿por qué viajan los turistas chinos? ¿Qué buscan los turistas chinos? Buscan lo que no tienen en China. Buscan compras, buscan las ciudades, los lugares históricos. Es un turismo diferente al que nosotros estamos acostumbrados, porque los turistas que vienen a nosotros vienen de esos lugares históricos donde están los centros de compra, por lo tanto vienen a buscar otra cosa aquí, que es la playa, que es el sol, que es el descanso, que es el calor del Caribe. Para los chinos eso no es tan importante, por eso en su misma región de Asia-Pacífico, ellos van a los lugares, a las ciudades, o sea, Japón, Tailandia, los lugares donde ellos pueden ir a las ciudades grandes y a Australia, pero a la parte de las ciudades, no tanto a los resorts, a Nueva Zelanda. No van tanto a las islas del Pacífico pequeñas, aunque que sería una opción más cercana. Sí, aunque las distancias en el Pacífico son bastante, pero se está desarrollando el turismo de cruceros y las multinacionales del crucero obviamente están tratando de desarrollar más esa área a partir del mercado chino, porque sí hay cruceros que van, que a Hawái, que a las otras islas, pero no hay tanto que se beneficien del turismo chino. En América Latina es México, Brasil y Argentina. Son los 3 destinos principales de los chinos, pero los números, en comparación cuando tú ves ese total de casi 200 millones, lo que llegan a América Latina todavía es muy inferior y tienen años tratando de promoverse en esos países. O sea, no queremos desalentar a todos los optimistas. Yo entiendo que es positivo y que hay miles de empresas abiertas al mundo. El tema es que nosotros estamos compitiendo con el mundo ahí. Y la economía de escala de esos mercados. En el Caribe, por ejemplo, Jamaica y Cuba ya han estado discutiendo cómo juntarse para turismo compartido para poder recibir esos aviones de China y manejar, hacer la masa crítica que justifique esos viajes. Porque sí, vienen, pero tú tienes que justificarle una ganancia. Entonces, o nos aliamos en el Caribe para ofrecerle varios puertos y que entonces en ese viaje puedan ir a varios sitios, porque les interesan más las ciudades que las playas. O sea, que la idea es entonces que vayan a La Habana, que vayan a Kingston, que vayan que vengan a Santo Domingo. Eso sería muy positivo, porque entonces vamos a traer a turistas a un sitio, no a los polos donde están, sino a otros sitios diferentes, pero como quiera, es un reto. Igual con las exportaciones. Países más grandes que nosotros, exportadores como Chile, que tienen un acuerdo de libre comercio, porque
A veces hablamos como si tuviéramos firmado un acuerdo de libre comercio, ¿no? Y no No hemos firmado, o sea, vamos a pagar los mismos aranceles en China y los chinos van a pagar sus mismos aranceles aquí. Pero Chile, que sí firmó un acuerdo de libre comercio con China, cuando se vio promoviendo vino, lo que dijo Argentina, vamos juntos. Ayúdame. Vamos todos, porque no hay forma de ese gran mercado, tú cubrirlo, sobre todo por inversión, porque es que tú tienes mucho ruido, o sea, para tú distinguirte y encontrar tu nicho, tienes que invertir tiempo, esfuerzo. Que se puede, claro, podemos vender más ron, podemos vender más tabaco, podemos vender café, muchísimas otras cosas, y tal vez productos de diseños de lujo, algunas de ropa de diseñadores dominicanos famosos, ese tipo de cosas podrían tener un nicho de mercado en China, pero es un mercado que hay que trabajarlo sistemáticamente y es una meta a mediano plazo, no a corto plazo. Cuando no existía las regulaciones internacionales tan establecidas y aceptadas como existen ahora, aunque debo decir, siempre recuerdo a Guarocuya Félix, que dice que la globalización ha existido siempre, que ahora tiene tecnología, pero que ha existido siempre. Fue muy frecuente la migración china en nuestras ciudades. De modo que de alguna manera la distancia, la lejanía, se superó por necesidad. Y aquí han existido siempre colonias de chinos que vinieron buscando mejores oportunidades para sus familias. Y tú pensarlo, hace 40 años, hace 50 años, hace más, ya que hay 3 generaciones de chinos, tú dices, bueno, pero podemos compensar ahora con la modernidad y quizás podamos interesar a otra generación de chinos para que vengan aquí a buscar algo que podrían no tener allá. Entonces, fíjate que utilicé el podrían, pero naturalmente va a ser como inversión en estas islas lo que ellos pueden hacer. Con la distancia, y te lo decía en el matutino, Dayana, vuelvo a repetirlo aquí, Rusia tiene intercambio turístico con nosotros, o presencia, intercambio no creo que se compensa la visita allá como los turistas aquí, de modo que hay que ser un poquito más optimistas con esto. Sí, lo que pasa es que son culturas totalmente diferentes y pues por lo menos los estudios y las encuestas lo que dicen es algo un poquito diferente, pero igual sí hay que analizarlo. La experiencia con la inversión turística, hay varios megaproyectos en el Caribe que no han tenido tanto éxito en términos de inversión china. Estaba el proyecto de Bajamar en Bahamas, que bueno, tuvo que cambiar de dueños, unos proyectos grandes en Puerto Rico, proyectos, o sea, sí, hay capacidad de inversión internacional, obviamente, estamos hablando igual de miles de millones de dólares que las empresas chinas invierten en el mundo, por lo tanto, eso sí, ciertamente es una posibilidad. Nosotros tenemos una ubicación estratégica importante, hemos hecho inversiones en nuestros puertos para recibir los barcos chinos y hay que ver también cómo se desarrollan las relaciones Estados Unidos-China y las consecuencias que tendría. Las consecuencias que podrían traer directa o indirectamente si no se afecta, por ejemplo, el DERECAFTA, que es un acuerdo totalmente a favor de Estados Unidos. Bueno, pues entonces podríamos ser atractivos para invertir aquí y de aquí a exportar a Estados Unidos. Pero algunas cosas son impredecibles porque la política del señor Trump no son muy predecibles. Cuando tú dices DERECAFTA, que fue diseñado a favor de Estados Unidos, yo no puedo dejar de pensar en la cantidad de recursos humanos nacionales que se dedicaron a estudiar y analizar y a negociar el DERECAFTA. Y entonces parece que no pudimos obtener beneficios como se pensaba, ¿no? Cuando se toma la decisión, el país toma la decisión de unirse al CAFTA, ya el CAFTA, Centroamérica Free Trade Agreement, ya estaba las negociaciones en proceso. Centroamérica tenía ese acuerdo y entonces empresas dominicanas, sobre todo las empresas de zona franca, entendían que si no nos igualábamos en condiciones de Centroamérica, pues íbamos a perder
las inversiones que teníamos aquí de Zona Franca y todos esos empleos. Y esa es la principal razón por la que el país pues decide unirse, pero lo que se aceptó fue que nosotros nos uniéramos al DERECAFTA. Lo que nosotros negociamos como país solamente fue la lista de desgravación, pero el acuerdo en sí ya estaba negociado. Nosotros no adherimos a ese acuerdo. Por eso, nosotros le decimos DERECAFTA, pero realmente es CAFTA DR, que se llama. Porque nosotros vinimos a adherirnos a él y lo único que y fue en 3 meses, negociamos con los Estados Unidos es, bueno, déjenos estos 5 años, en la canasta de 10, en la canasta de 15 o en la canasta de 20. Eso fue lo único y ciertas condiciones, pero muy mínimas. El resto, luego Estados Unidos puso condiciones para que el CAFTA empezara a aplicarse, después de firmado. Y entonces, eso fue otro proceso de negociación que sí fue más largo, porque había exigencias de modificaciones legislativas, pero ya era de aplicación, ya no era negociaciones. No es lo mismo como en el EPA con la Unión Europea. Nosotros como región duramos 4 años todos juntos negociando ese acuerdo. En el caso del CAFTA, el texto ya estaba negociado. Metrópolis tuvo con su equipo un papel importantísimo porque aquí se discutía a diario, cuando Metrópolis se hacía todos los días, nada más y nada menos que con el equipo económico del programa, conformado por José Alejandro Ayuso, Jaime Aristi Escuder, José del Castillo. Y ellos analizaban ese acuerdo en esa época. Claro. Y hablando de lo que dice, que finalmente fue con el asunto de la lista algo paradójico y cómico, en la lista nuestra está la pala para quitar nieve. Parece que en Constanza o en Jarabacoa se podía aplicar. Bueno, lo que pasa es que tú negocias todo el código arancelario. Entonces, en el caso de los acuerdos de libre comercio, tú pones lo que está excluido. Y en el caso del DERECAFTA, lo único que nosotros era lo que íbamos a liberalizar a 5 años, a 10, a 15. Eran las excepciones las que negociamos. Lo demás está incluido. O sea, reactores nucleares están en los acuerdos porque todo lo que no esté en la lista negativa está en la lista positiva. Entonces, todo lo que esté en el código arancelario está permitido. Mira, y hablando de millones, cuando se habla de millones en nuestro país, uno piensa en los jugadores de pelota, que son personas que uno sabe cómo adquieren su dinero, cómo los firman. Y la verdad que esta semana hubo una noticia para los fanáticos y las personas que siguen la historia de los muchachos que logran llegar a la fama internacional del béisbol, la noticia del dopaje de Robinson Cano. La verdad que he escuchado, Tayana, yo sé que tú lo sigues, pero yo he escuchado de verdad personas sentirse atribuladas, tristes, frustradas por la confesión de Robinson Cano. De repente yo te podría decir, al principio pensé que el médico era el gran culpable y después también pensé que él es adulto, como dice el doctor Benz Brugal, y no un adulto cualquiera, sino que en el mundo de esos peloteros dominicanos es uno de los preparados, de los que puede pensar, puede elegir y pudo optar. Una carrera que se echa por la borda, Tayana, y es muy triste. Bueno, él admitió, por lo tanto, él lo conversó con sus abogados y entendió que aceptar esa penalidad de 80 juegos, sí, que es esta temporada y probablemente parte de la otra, y casi 12 millones de dólares, pues eso duele mucho. Es lamentable que nosotros tenemos 3 peloteros dominicanos que firmaron contratos por sobre los 200 millones de dólares, de los mejores pagados de las grandes ligas, y 2 de ellos, bueno, Alex Rodríguez, que es de origen dominicano, aunque no es dominicano, que hayan quedado manchados de esta manera. Eso le hace daño obviamente a él, pero también a la marca país, que el béisbol es parte importante de la marca país. Regresamos.
Buenas amigos de Ready para Exportar, que llega a ustedes gracias a Curín de las zonas francas de Curazao, donde usted puede ubicarse para estratégicamente exportar todo el Caribe Sur y también donde puede ir a comprar. Siempre le hablamos a ustedes de las extraordinarias oportunidades que tiene nuestro país en la exportación de servicios y hoy vamos a hablar de un sector dentro del sector servicio que genera, que en el 2017 generó $1 trillón, esos son muchos ceros, $1 trillón de dólares de manera global. Estamos hablando del turismo de salud y bienestar. Y para hablar de eso tenemos aquí al presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, Alejandro Cambiaso. Muy buenas. Buenas, es un placer estar en su distinguido espacio pudiendo conversar de un tema tan importante. Cuéntanos, vamos a definir, cuando la gente dice turismo de salud, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el turismo de salud consiste en viajar a otro país o otra región y que el motivo del viaje sea buscar servicios de salud. Es una actividad que alrededor del mundo genera aproximadamente $100.000 millones, el 2.5% de los viajes por avión, y más de 60 naciones lo han decretado o lo han nombrado de interés nacional o de prioridad nacional. Los turistas de salud viajan acompañados en un 80% de los casos y es un segmento que día a día está creciendo cada vez más. Se habla de que crece a nivel mundial alrededor de un 20% al año. Uno siempre, bueno, como dominicanos a veces nos quejamos de nuestro sistema de salud, pero a la vez vemos cómo vienen tantos nacionales de otros países, sobre todo del Caribe, que vienen a nuestro país en busca de ese nivel de servicio y que está a la altura de los de servicios internacionales. ¿Cuál es la situación actual del turismo de salud en la República Dominicana? Bueno, en el año 2017 se vieron alrededor de 30.000 pacientes internacionales. Estamos comenzando un estudio ahora con el Consejo Nacional de Competitividad, precisamente también para dimensionar el mercado de turismo de salud en República Dominicana, para comprender mejor cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y para hacer un benchmark internacional con nuestros principales competidores y en base a eso poder desarrollar una estrategia conjunta en base a alianza pública-privada de lo que sería la planificación estratégica del sector. Hemos dado pasos agigantados en cuanto a turismo de salud. Inclusive lanzamos hace apenas un semestre la segunda edición de la Guía de Turismo de Salud y Bienestar de República Dominicana. La tenemos aquí. Sí, que se ha convertido en uno de los documentos de salud locales con más alcance a nivel internacional. La pueden ver a través de Amazon, Kindle, ebook, Barnes & Noble e inclusive otras librerías virtuales y también a través de los portales de la Asociación del Mundo de Turismo de Salud, de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, entre otros. Y básicamente es un instructivo que le permite al paciente internacional conocer cuáles centros de salud se encuentran dentro de este menú de centros de salud que cuentan con no solo la habilitación local, sino certificaciones internacionales o que están en proceso de acreditarse a nivel internacional y que cuentan también con departamentos internacionales que son capaces de brindar el servicio en términos logísticos, técnicos e idiomáticos. Bueno, son muchos, hablaste de muchos requisitos que son unos de los retos, ¿no?, que tenemos a la hora de competir. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, para posicionarse como un destino de turismo de salud es sumamente importante que haya un compromiso gubernamental decidido, porque esto requiere un compromiso de Estado, pero también requiere un compromiso del sector privado. Por eso la gran importancia de lo que son las alianzas público-privadas. Y también requiere de múltiples encadenamientos productivos y también de clusterización. Los países que han sido exitosos en el desarrollo del turismo de salud tienen algunas buenas prácticas que son comunes entre ellos y que no debemos, ¿verdad?, de reinventar la rueda, que la podemos aplicar, aunque siempre es importante que tengamos nuestro sello distintivo. En primer lugar hay que cumplir las normas locales. En segundo lugar hay que certificar sus departamentos internacionales y también buscar acreditaciones internacionales que garanticen no solo la transparencia, sino también la competitividad en términos culturales y también de procesos y de resultados. El turismo de salud es una actividad que genera un efecto transversal increíble en República Dominicana, porque fomenta la mejora en base a la competencia en cuanto a la calidad, pero a su vez también
fomenta intercambios académicos, transferencia de tecnología, transferencia de conocimientos, pero al mismo tiempo también nos permite comenzar a desarrollar segmentos nuevos, como es el caso de las comunidades para retirados, e inclusive potencia segmentos como el turismo inmobiliario. Si hay una persona que quiere adquirir una vivienda o una segunda vivienda, en muchas ocasiones te pregunto, ¿y dónde está el centro de salud certificado y acreditado? En caso de que yo requiera buscar un servicio de salud o algún miembro de mi familia. Entonces todo esto ha llevado a que se mejore la calidad de la medicina, sobre todo para los dominicanos. Segundo, somos una nación turística para los 6 millones de turistas que ya nos visitan, para podernos posicionar como un destino seguro, y también para nuevos turistas, diversificando la cartera de turismo y aportando, ¿verdad?, a esa meta presidencial de los 10 millones de turistas. Y valga la redundancia también, otra gran meta presidencial, decretando el año 2018 como el año de las exportaciones. Y claro, y nosotros estamos diciendo que el sector servicio es, sin desmeritar ningún otro sector, es donde tenemos las mayores potencialidades. Ahí vemos que está ustedes tienen un evento que es el evento clave para este sector, ¿no? Sí, estamos celebrando el 5, el 6 y el 7 de septiembre del año en curso el 4º Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, que es la principal actividad del sector en toda la región del Caribe y Centroamérica. En este congreso vamos a tener con nosotros los principales centros de salud del mundo. Viene la vicepresidenta de Johns Hopkins, el presidente de Servicios Globales de Cleveland Clinic, el jefe de experiencia de pacientes del Hospital Presbiteriano de Nueva York, autoridades de hospitales como el Hospital for Special Surgery y los principales entes acreditadores. Pero al mismo tiempo y en el mismo escenario estarán los principales centros de salud locales y también estarán el sector financiero, porque se busca de que sea también un escenario ideal para el B2B, para generar negocios, para generar encadenamientos productivos y también para generar nueva inversión en el sector salud, en el sector zonas francas de exportación, específicamente en el rubro de dispositivos médicos y también en el segmento de turismo de retiro. La banca local se involucra y esto es un gran empuje porque va a favorecer a que nuevos centros de salud puedan de una manera más asequible comenzar esos procesos de certificación y acreditación internacional que nos van a permitir ser más competitivos y brindar un mejor servicio de salud para los dominicanos. Y en otro orden también, hacer más asequibles la modernización de su parque tecnológico por productos financieros como lo son el leasing para equipos médicos, otros productos inclusive como el factoring y distintas facilidades financieras para estructurar nuevos proyectos de salud, como es el caso también de los fideicomisos, entre otros. Por lo que realmente se forma un ecosistema de los principales autoridades del sector educación. Estarán los rectores de Pucamaima, INTEC, UNIBE, el director del Instituto también de Formación Profesional y Técnica, de igual forma la vicepresidenta de la República, el director del Consejo Nacional de Competitividad y los diferentes ministerios involucrados en esto que se ha convertido no solo un evento, sino una plataforma de negocios y de aumentar el awareness del mundo de que República Dominicana tiene un gran potencial como nación para invertir en el país y también como turismo, pero también como turismo de salud. Cuando hablamos de turismo de salud, la gente siempre piensa en los médicos, pero cuando tú hablas de certificación, no es simplemente que el médico esté certificado, sino que el hospital en sí esté certificado y que además incluye a las enfermeras, incluye la administración, o sea, es todo el ambiente, y a veces nosotros no sé si estamos a la altura de toda esa gran cantidad de servicios adicionales que se demanda al nivel que las demandan las acreditadoras. Bueno, actualmente hay múltiples hospitales que están en proceso de acreditación internacional. Hay centros de salud que ya han certificado internacionalmente, inclusive sus departamentos internacionales. Y vamos a ver, previo al Congreso, próximamente anunciando algunos centros que ya formalmente van a finalizar su proceso de acreditación internacional, lo que creo que es una buena noticia para nosotros como país. Pero el turismo de salud no solo abarca hospitales. El turismo de salud, por eso mencionaba anteriormente, es muy importante un compromiso de nación, porque se requiere que nuestros aeropuertos sean accesibles
alrededor del 10% de la población del mundo tiene algún tipo de discapacidad, ya sea temporal o permanente, o una mujer embarazada, o una persona que esté en sobrepeso, o alguien que se esté recuperando por un trauma, o por un procedimiento quirúrgico, a propósito del tema del turismo de salud. Por lo que tenemos que trabajar en todo lo que es la arquitectura y el diseño accesible, no solo a nivel de los aeropuertos, sino también de los hospitales y de las diferentes infraestructuras viales. También es súper importante que una nación esté bien interconectada en cuanto a conexiones aéreas, en cuanto a conexiones marítimas y también en cuanto a infraestructura vial, satelital, etcétera, que es una de las ventajas que tenemos también como país, aparte de nuestro favorable clima y posición geográfica. Pero también tenemos que trabajar con la seguridad del destino, con la seguridad de la nación. Tenemos que trabajar también con los servicios de transporte terrestre. Tenemos que trabajar también con los servicios de hospitalidad, con lo que son centros de recuperación, con los hoteles, abrazar esta iniciativa para que también pongan dentro de su estructura hotelera habitaciones que sean no solo para personas con algún tipo de discapacidad, sino también para turistas de salud que se recuperen. Ya hay algunos hoteles que están tomando y que han tomado esa iniciativa y ya en un futuro comenzarán a haber más hoteles que también lo estarán haciendo. Pero esto también es una gran oportunidad para las escuelas de idiomas, porque somos un país que tiene una tasa de bilingüismo bajo. Y es una oportunidad también muy grande también para captar nueva inversión y para reformar todo lo que es nuestro parque tecnológico, y también por eso ven oportunidades lo que es el sector financiero, el sector de educación, por las nuevas profesiones que se requieren. Tenemos también que trabajar en la planificación estratégica de nuestro capital humano, tanto a corto como mediano y largo plazo, porque las necesidades actuales de las profesiones médicas han cambiado. Tenemos el advenimiento de la telemedicina, el advenimiento de procedimientos que son inclusive remotos, el advenimiento de lo que es la microcirugía, la cirugía robótica. Entonces es de suma importancia de que trabajemos también los organismos gremiales, de que pongan como parte de su agenda lo que es la investigación científica, incentivar a la creación de lo que son patentes, para generar ese ecosistema, como utilizamos la misma palabra, competitivo, emprendedor, pero al mismo tiempo que trace y que marque una diferencia en la calidad y la seguridad de los servicios de salud. ¿Y qué se necesita para esa parte de investigación y desarrollo? Necesitamos, porque nosotros tenemos a veces casos, han habido casos que tienen que venir, o sea, vienen de universidades y de centros de investigación fuera a analizar casos, como los hermafroditas de Pedernales era. O bueno, casos de, sin embargo, nosotros tal vez no estamos generando las estadísticas y los casos para decir, bueno, aquí hay un área donde podríamos desarrollar soluciones. Ciertamente se ha hablado mucho de la integración con la zona franca, con los dispositivos médicos, como lo ha hecho Costa Rica, por ejemplo, pero todavía nos falta un poco más en esa área. Necesitamos que más estudios tal vez, o universidades o centros de investigación aliados a los hospitales. Bueno, en primer lugar es un muy buen ejemplo el que acaba de poner de las zonas francas de exportación y específicamente en el rubro de los dispositivos médicos, porque en el país se encuentran de las dos compañías más grandes del mundo. Podemos hablar de Medtronic o podemos hablar de Johnson & Johnson, y para poder producir esos productos aquí a nivel en República Dominicana se tienen que múltiples certificaciones internacionales y múltiples controles de calidad, y bajo un liderazgo efectivo del Consejo Nacional de Zona Franca se ha logrado de que a nivel de República Dominicana podamos competir con altos estándares de calidad, a producir los productos con más exigencias del mundo y a venderlos en los mercados más exigentes del mundo. Ahora, en lo que respecta a los centros de salud, sin duda, tenemos un camino recorrido, pero actualmente estamos viendo el advenimiento de nuevos centros, estamos viendo el advenimiento de nueva tecnología. Y por eso el Congreso Internacional de Turismo de Salud hemos sido tan enfáticos en traer a los hospitales líderes del mundo para formar alianzas para programas de segundas opiniones médicas, programas de telemedicina y programas de observerships o de capacitación en estos centros de salud. Porque, por ejemplo, un ejemplo práctico, vienen la gente de World Care, que es un consorcio que abarca más de 25,000 especialistas y que tiene asignado más de $4,000 millones solamente para investigación.
Entonces uno apalancarse de esas estructuras, aprender de esas mejores prácticas y beneficiarnos de ellas. Y también que muchos de esos hospitales, cuando ven en sus respectivos países casos de enfermedades febriles tropicales, dengue, malaria y leptospira, ahí nos toca a nosotros ser los maestros. Entonces siempre hay una oportunidad para colaborar de dos vías. Bueno, tomamos un break y volvemos con hablando de turismo de salud y cómo usted puede participar en este interesante congreso. Estamos hablando de turismo de salud y de un sector que está creciendo a nivel internacional, pero que también en nuestro país y de las oportunidades que tiene nuestro país. También siempre está el reto de los controles, de los casos que cirugía plásticas, de los casos de negligencia. Cómo los países, claro, a veces es inevitable, pero cómo tú pones los correctivos de manera que eso no afecte y cómo nosotros estamos en términos de lograr que los seguros internacionales de esos países, porque por ejemplo para los retirados, si no le aceptas el seguro, no puedes captar esa población. Para captar esos seguros internacionales, uno y otro, ¿cómo hacemos? ¿Qué necesitamos para evitar que esos casos aislados nos afecten la imagen del país? Bueno, en primer lugar, la ley que rige la práctica de medicina en República Dominicana es la Ley General de Salud. Y en la Ley General de Salud, creo que en el momento que toque reformularla, hay que fortalecer el componente de las especialidades. Porque un médico, al ser dotado de un S4, a veces puede intervenir en algunas áreas de la medicina subespecializada en la cual no ha tenido la capacitación formal y de manera específica. Otro punto muy importante, y de ahí la importancia de las sociedades médicas especializadas, de que los médicos, aparte de que se colegien a través del Colegio Médico Dominicano, de que sean miembros de sus respectivas sociedades médicas especializadas. Pero también otro punto de gran importancia es que haya un marco regulatorio en cuanto al turismo de salud, que se está trabajando tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Turismo, de la mano también de otros expertos, en miras a no solo incentivar esta actividad, sino también regularla para que fortalezcamos los controles de calidad. En otro orden, de ahí también es la importancia de que aparte de que los centros de salud cumplan con normativas locales, se persigan certificaciones y acreditaciones internacionales para poder tener estándares similares también a los países con los cuales competimos en este mercado. Y también es de suma importancia de que el criterio mínimo para prestar servicios de salud en República Dominicana es que el centro esté habilitado. Y hoy día vemos muchos centros que no están habilitados prestando el servicio, por lo que el elemento regulatorio también entiendo que tiene margen de oportunidad de fortalecerse. También hay programas que dirigen no solo la Organización Mundial de la Salud y otras entidades que a la vez regulan las entidades acreditadoras, como es el caso de la Sociedad Internacional de la Calidad o ISCUA, que son programas de cirugía segura, dentro de los hospitales establecer comités de calidad y de que también dentro de los seguros no solamente te paguen por un procedimiento o por un código, sino también incorporando el concepto de calidad, que esos pacientes no haya que rehospitalizarlos tan rápido, etcétera. Entonces, conlleva un cambio también de paradigma. En República Dominicana, múltiples centros de salud cuentan con distintos seguros internacionales. Por ejemplo, en el caso de Plaza de la Salud, cuentan con contratos con más de 30 seguros internacionales, seguros de viajeros, entre otros, y son proveedores de múltiples embajadas, consulados, etcétera. Y hay otros hospitales también, como el caso de Sedimat o el Hospital Metropolitano de Santiago, o Grupo Rescue, o centros oftalmológicos como el Espaillá Cabral, entre otros, que también cuentan con múltiples seguros internacionales. Y a su vez, esos seguros internacionales tienen unos equipos de inspección que te inspeccionan no solo la infraestructura física, sino el equipamiento, y también inspeccionan o te piden requerimientos en cuanto a lo que es el personal. Por lo que esto es un ecosistema bien complejo, donde intervienen múltiples actores. Y esto conlleva a fortalecer la práctica de la medicina dominicana para que todos nosotros podamos tener acceso a mejor calidad de servicios de salud. ¿Y cuáles son los mercados más importantes
para proyectos. O sea, ahora tenemos al Caribe y a la diáspora, Estados Unidos, los principales, ¿no? Pero ¿hacia dónde, hacia cuáles mercados debemos dirigirnos? Bueno, quería primero como preámbulo hablar y mencionar de que en República Dominicana, según el Medical Tourism Index o Índice de Turismo Médico, fuimos posicionados como una de las 15 primeras naciones del mundo en cuanto a la industria de turismo de salud, lo que es una buena noticia para República Dominicana. Y la quinta de los 41... Y un índice en lo que estamos arriba, que no hay mucho de eso. Y la quinta dentro de esos 41 países con una industria con mayor potencial. Y por eso precisamente estamos aquí en el día de hoy, porque hay un gran potencial que queremos abordar desde el sector privado bajo alianza público-privada. Y otro de los aspectos que salió en ese índice de turismo de salud es que definitivamente tenemos que trabajar, seguir trabajando en el tema de la calidad y la seguridad de la oferta. Por eso es tan importante con que las normas que existen en primer lugar se cumplan, con que los centros estén habilitados. Y se sanciona el que no. Y con que los médicos pertenezcan a su respectiva sociedad especializada y con que también trabajemos en la concesión o en alcanzar estos estándares internacionales. En República Dominicana uno de nuestros principales mercados son las islas del Caribe, también los norteamericanos, la costa este, los canadienses también, estamos viendo cada vez más canadienses. En países como Canadá, las listas de espera para una cirugía son bastante prolongadas y la recuperación en cirugías ortopédicas en frío a veces no es tan fácil como en los países cálidos como el nuestro, lo que para nosotros es una ventaja competitiva. Y en lo que es el ahorro de costo, aquí nosotros podemos hacer procedimientos hasta un 70, un 80% más barato que en Estados Unidos. Pero eso lo tenemos que compensar también, como conversábamos con la parte de la calidad. Entonces, sin duda, el turismo de salud representa una gran oportunidad para República Dominicana. ¿Y el mercado europeo? Sí. Lo que sucede es que en turismo de salud es importante que los viajes en primer lugar, no sean con múltiples conexiones, porque si es un paciente que va a tener un procedimiento quirúrgico, y mientras más largo el viaje, hay mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar o de algunas complicaciones, por lo que no siempre es así, pero lo ideal es que sea un viaje menos de 4 horas, aunque hay múltiples naciones y países que mandan o que son grandes emisores de pacientes a la India. Exacto. Y son viajes muchísimo más largos. Pero eso también constituye un riesgo, por lo que nos hemos enfocado sobre todo en estos mercados primero. Eso no quiere decir que en el día de mañana no lo tomemos en consideración, pero son países que también tienen mayor cobertura en cuanto a lo que son sus seguros, porque en Estados Unidos hay más de 120 millones de personas que no tienen un seguro dental, más de 40 millones de personas que no tienen un seguro médico, y lo que sí tienen que pagar altos deducibles, a veces para procedimientos en los cuales su vida no está en peligro. Sí, y la tendencia con todos los sabotajes al Obamacare es que van a seguir demandando más servicios. Y con el Caribe tenemos el problema de la conectividad, igual como tú decías, a veces uno dura más llegando a Guyana que a Madrid, y hay que conectar. Entonces ahí ese otro reto, pero el Caribe entero, pues ahí yo creo que nosotros tenemos una ventaja competitiva bastante alta en la mayoría de... Definitivamente, porque contamos con mucha más infraestructura en salud, contamos hoy día con cirugía robótica, con resonancia, con tomografías de última tecnología, y con médicos muy capacitados, inclusive capacitados en países de primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, y nuestras universidades también cada vez se fortalecen más, por lo que tenemos que seguir trabajando en miras de posicionarnos como un destino de turismo de salud. Entonces, el congreso, el evento es... el cuarto Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar va a ser en el Hotel Jaragua de Santo Domingo, desde el día 5 hasta el 7 de septiembre. Para inscribirse en el Congreso lo puede hacer a través del portal web del evento, que es www.congresoadts.com, o pueden entrar a la página web de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, donde también pueden ver la guía de turismo de salud del país, que es www.adtusalud.org.
o simplemente en Google pueden typear, ¿verdad? Cuarto Congreso Internacional de Turismo de Salud, y se puede hacer lo que es el registro online, ver la agenda, ver lo que son los eventos anteriores. Y uno de los puntos es que no solamente salud, sino que también ustedes van a cubrir la parte de bienestar, que la hemos tratado aquí en el programa y que es un sector que también tiene mucho potencial y que tiene mucho por desarrollar. Bueno, el turismo de bienestar es inclusive 6 veces más grande la industria que la del turismo de salud. Las cifras conservadoras hablan de alrededor de 600 mil millones de dólares, hablando de la industria de bienestar. También se va a tener un acápite sobre la importancia del bienestar en la industria hotelera, donde estarán hablando el presidente de Zona Ores y donde estará también el vicepresidente de Grupo Punta Cana, Simón Suárez, donde estarán también uno de los principales turoperadores, Michel Musa de Turísimo, y donde estarán también el presidente de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, entre otros. También no es un congreso médico, Como pueden ver, es un congreso donde hay un fuerte componente turístico, un componente de negocios, un componente de educación. Es un congreso que busca elevar la dominicanidad. Entonces, si usted quiere abordar la medicina desde el punto de vista de la exportación de este servicio, pues está la Asociación de Turismo de Salud y el Congreso del 5 al 7 de septiembre. Muchísimas gracias, Alejandro Cambiaso, por acompañarnos en Ready para Exportar. Y a ustedes los vemos la próxima semana en Metrópolis.